Entonces, como les contaba, yo trabajo en esta división y vemos, como su nombre lo dice, ingeniería contractual, vemos muchos temas de contratos, de proyectos, de controversia entre el mandante y el contratista. Y varios de los conflictos siempre se generan por el programa, porque las obras van atrasadas, o el contratista dice que el mandante los impactó, que no le entregó, por ejemplo, el terreno en la fecha que tenía que entregar, y eso le genera atraso, que les van haciendo cambios sobre la marcha del proyecto, entonces obviamente el proyecto se empieza a atrasar porque le empiezan a agregar actividades. Y en general, de todos los proyectos que he visto, aeropuertos, caminos, condominios así muy caros, las casas, me acuerdo, como desde como 13.000 UF un departamento. Hospitales, eso como que hospitales como mi especialización que me toca ver, ¿ya? Y este taller lo estamos enfocando siempre para el lado de, obviamente, lo práctico, ¿ya? Y este es el 7º año que se hace, siempre en el semestre primavera. ¿Por qué? Porque el otro profesor, siempre que lo va en el primer semestre, nunca ha querido como... con la teoría es suficiente, pero esto nosotros siempre hemos querido que cuando salgan, toda la teoría se transforme en la práctica. Y en la práctica, ¿qué es lo que hacen en programación y control de proyectos? Utilizan un software de programación. En este caso, vamos a utilizar Project. Y en general, en el rubro de la construcción, y en estos años que yo le digo como 10 años viendo o más proyectos, en general, siempre está, yo creo que el 70% es un software de programación que utilizan Project. Y el otro 30% es Primavera. Entonces, pensando en eso, ustedes ya van a saber, van a salir con un cierto grado de base y de sustento para entrar quizás al mercado laboral. Después van a tener que hacer un pequeño repaso, pero incluso después lo que quieren utilizar o los que deban utilizar Primavera, porque por ejemplo en contratos de minero casi siempre se utiliza Primavera. En metro también en general en obras subterráneas, porque es un sistema un poquito más complejo. Pero cuando yo estudié Primavera, me di cuenta de que es muy similar a Project. Entonces el paso de saber Project y saltarse a Primavera va a ser muy fácil para ustedes. Cambio, por ejemplo, para los que venían del semestre otoño, va a ser mucho más complejo porque no van a tener la base. Y bueno, y aprovechando ahí que el audio también, pues también tengo 2 hijos de 3 y 5 años, la menor de 3, entonces también, porque ya tengo la puerta cerrada con llave, cosa que no interrumpa. Y ahora la idea es que todos pasemos a abrir directamente nuestro proyecto. Entonces voy a compartir ahora. Y antes voy a comentarle a Cicali, no sé si estará por ahí, que yo le creé la cuenta, pero no le puedo mandar un mail, como les llega a las demás. ¿Yo o no? ¿Te mandé un correo hace poco? Sí, sí. Ya, pero ¿por qué no me pueden mandar el correo? No, o sea, que no me deja el sistema, como que te cree la cuenta todo. Entonces, la solución es que tu otra compañera te mande el mail y cuando te ingreses con los datos que yo te voy a dar, que ya te creé la cuenta. No sé si se entendió. Mira, voy a entrar porque estás creado tu nombre. A ver, lo voy a copiar y pegar.
Aquí está. Entonces, lo voy a pegar en el chat. Entonces, tu login es ese. Y, a ver, hay una parte que yo incluso podía editar la contraseña. Y ahí se supone que yo con esa cuenta debo ingresar a lo que posteó otra compañera. Claro, si Gabriela te puede reenviar el correo que le llegó a ella, por ejemplo. Ya, es que yo como que una de las cosas que hice fue tratando con ese mismo correo porque siguiendo la lógica del otro, dije ya quizás ya me la crearon y tampoco pude. Sí, a ver, aquí me va a poder, a ver, creo que, deja ver si me resulta. Y tú me mandaste tu correo. Veamos si resulta. Ahí se debería haber enviado por lo menos un correo que te decía con la clave. Ya. La idea es que tú te metas ahí y vas a poder utilizar el proyecto en versión web. ¿Ya? Ya, súper. La versión web es más limitada. Igual hay una parte ahí que uno puede descargar una versión gratuita al computador. Pero si es un poco complicado, pueden ocupar la versión web, que es más limitada. No tiene todas las funciones que tiene la versión original. Entonces, para el resto, ahora nos vamos a ir todos al proyecto que ojalá lo hayan instalado. Voy a abrir el proyecto y vamos a ir viendo. La idea es que todos vayamos interactuando más o menos y vayan haciendo las consultas que ustedes tengan. Por ejemplo, si se van, no entendieron un paso, que consulten, y yo ahí mismo les voy explicando cuál es el sentido de todas las herramientas. Entonces voy a compartir pantalla. Se debería ver ahí, ¿no es cierto? Se ve esta pantalla de Project. Y esta es la configuración inicial de Project. Siempre tiene una barra de herramientas arriba. Es súper parecido como es Office, es bastante parecido a lo que es Word, Excel. Y entonces aquí uno va desglosando todo lo que son las tareas o actividades que uno tiene en un programa. Yo siempre trato de enfocarlo y como mi conocimiento es netamente construcción, igual siempre nos tocan igual conflictos también en ingeniería, pero el básico es construcción misma, desde represas hasta, como les dije, aeropuertos, hospitales. Y aquí uno va detallando todas las que son las actividades. En general uno desglosa esto por el WS, o la estructura de desglose de trabajo. Y aquí es como la duración de la actividad es un calendario. Entonces las barras, ¿no es cierto?, delimitan la duración de mi actividad. ¿Se sigue viendo? Porque me cambié. Sí, profe, usted el proyecto. Ya. Que miraba mucho para allá en la otra pantalla, entonces la cambié. Entonces nuestra idea, por ejemplo, si se fijan acá arriba, hay distintas pestañas. Está la de tareas, la de recursos, crear un informe, proyecto y vistas y formato. Entonces, cada herramienta, como su nombre lo dice, tiene que ver con el tipo de herramientas que le doy a esa tarea. O los recursos, cuando yo agrego recursos, se llaman a todo lo que es el personal, ¿no es cierto? O también recurso material. Y en crear un informe tiene que ver con los reportes, obviamente, que creo de costos, de tiempo, de los recursos,
y en proyectos son datos específicos del proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a partir, nuestro proyecto va en 0. Y siempre cuando uno declara un proyecto, siempre, si nos vamos a información de proyecto, el día calendario que parte, la fecha actual, es el día que yo abrí mi proyecto nuevo. O sea, en este caso sale el 28 de septiembre, que es hoy. Y en general, siempre se programa de la fecha que yo comienzo hoy día, digo, no sé, si en esta casa me voy a demorar, por ejemplo, una casa prefabricada, qué sé yo, 3 meses, ¿ya? Yo sé que los paneles de mi casa prefabricada me van a llegar, por ejemplo, hoy. Entonces, hoy día, y empiezo a programar, no sé, la limpieza del terreno, una semana. ¿Cómo se llama? Izar los paneles. Ya, va a ser la próxima semana, y así. Entonces, mi fecha de comienzo parte hoy día. ¿Bien? Un compañero, me acuerdo, en otra sesión me preguntó si se proyectan al final de, por ejemplo, yo tengo la fecha de inicio, tengo que entregar, no sé, por ejemplo, el aeropuerto tiene fecha límite porque hay muchas presiones, qué sé yo, porque la fecha comprometida es, por ejemplo, en diciembre del 2020. Entonces ellos deberían haber programado de esa fecha y empiezan a decir, oye, la entrega final de este hangar va a ser en esta fecha, que es en diciembre, del hangar, qué sé yo, B, va a ser en octubre, entonces empiezan a programar del final hacia adelante. Entonces yo con eso deben haber dicho, mire, las fundaciones de esta ampliación debe haber sido en febrero de 2019. Entonces con eso ellos, y si están, por ejemplo, en marzo, dicen, oye, hubiéramos tenido que empezar antes, entonces lo que ahí hacen es ajustan el programa y dicen, para terminar esta fecha vamos a tener que poner, no sé, el doble de grúas, el doble de gente en esta fecha, y ahí van ajustando el programa. Pero en general siempre se comienza a planificar un proyecto de la fecha del comienzo. ¿Ya? Bueno, y esto lo hace, no es que lo haga uno, esto lo hace un equipo, generalmente en el departamento de licitaciones o de estudio, ¿no es cierto? Ellos piensan, oye, para ganarse esta propuesta, que tiene que estar este hospital, la vamos a hacer en, no sé, en 3 años, en tantos meses. ¿Ya? Y ellos definen más o menos ciertas fechas a grandes rasgos, que se va a demorar, porque ellos ya tienen la noción de cuánto se demora, no sé, en un túnel minero, pueden avanzar a cierto ritmo, ¿no? Porque no pueden ir a, no sé, tienen que cumplir cierta medida de seguridad, tienen que, cuando haya la explosión, la excavación, tienen que retirar el personal, entonces ellos saben sus rendimientos. Para todo tipo de construcción está eso detallado, entonces ellos mismos van diciendo, esta actividad va a durar esto, este proyecto va a durar esto. Y parte el proyecto, ¿no es cierto? Y en general aquí el proyecto tiene varios calendarios, el estándar, el turno de noche y el 24 horas. Como su nombre lo dice, el 24 horas que la gente trabaja todo el día. El estándar es que se trabaja de lunes a viernes, con un horario definido. Por ejemplo, vamos a definir que mi proyecto, que parte hoy día, ¿ya? Va a ocupar el calendario estándar de lunes a viernes. Y le voy a poner OK, que voy a ocupar ese. Hola, una pregunta. ¿Está moviendo el cursor? Porque no se ve en la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, que está... A ver. No. No sé. No, no se ve. Voy a ver. Ahí sí se ve. Ahí sí, muchas gracias. Perfecto, entonces yo me metí en información de proyecto y le dije que efectivamente va a partir hoy día, o puede, no sé, o podría haber partido mi proyecto en el día del 30, por ejemplo, el miércoles, y ocupé el calendario estándar. Esto que dice prioridad, en general, nunca lo he visto que lo cambien, porque esto es que actividades que uno le pone específica, le da mayor importancia, que sería la actividad, creo que se puede cambiar hasta 1000. Y las actividades que uno no le quiere dar importancia, le pondría 0, pero Project tiene una herramienta que es inactividad de tarea. Entonces, mejor que darle prioridad 0, uno la inactiva. Pero eso ya más adelante. Entonces, ahora estamos en la parte de
declarar un proyecto y parte desde cero, parte desde el 30 de septiembre. Entonces le voy a poner OK, ¿ya? Y con eso, mi proyecto, que no le he puesto nombre, por ejemplo, podríamos hacer una casa, ¿no es cierto? Entonces voy a poner que es un proyecto. Y si se fijan, aquí se me declaró con este símbolo, que quiere decir esto, que está manualmente. En mi computador siempre yo quiero que todo esté automático. Y le voy a cambiar a automático. Y para que después todas las actividades que yo declaro desde ahora, todas van a estar en automático, la cambio acá abajo. Que todo siempre, que todas las tareas nuevas estén en automático, porque eso me permite que solo Project va calculando y me va declarando y va haciendo los cálculos de las duraciones. Entonces, si creamos un proyecto casa, por ejemplo, si le doy duración de 3 días, pero mi proyecto es siempre, como les decía, uno lo detalla en el WS, que es como de la parte macro a la parte micro, ¿no es cierto? De ¿cuál es mi proyecto que tiene que tener finalmente? Lo típico que tiene una casa, y la tengo que construir. Entonces, primero tengo que pensar que esto es un terreno, no sé, pensemos que es un loteo de un condominio, ¿ya? Entonces, el proyecto casa tipo, primero lo que tengo que tener es la limpieza del terreno. Entonces, puedo poner que mi proyecto casa va a tener la obra gruesa, las obras preliminares, las terminaciones. Y las terminaciones van a ser tanto las instalaciones sanitarias, eléctricas, como la tabiquería, las ventanas, las puertas. Entonces, por ejemplo, mi proyecto casa, le voy a poner que va a tener las obras preliminares. Y en los proyectos siempre es muy importante definir hitos. Entonces, por ejemplo, los hitos de entrega y los hitos de salida, ¿ya? O de término. Entonces, por ejemplo, un hito de entrada es que no puedo hacer las obras preliminares, no puedo empezar mi proyecto si no me entregan el terreno. Entonces le voy a poner la entrega de terreno, es súper importante, y de ahí ya puedo empezar a trabajar. Si me entregan el terreno, puedo empezar con la limpieza, por ejemplo. Y si una casa no necesita tan excavación, le vamos a poner escarpe el terreno, ¿no? Es básicamente que pasa un cargador frontal y saca la maleza allá para que remueve un poco de movimiento de tierra, pero 20 centímetros para emparejar. Y hasta ahora yo no le he dado ninguna dependencia del WS. Entonces, como yo dije, en mi proyecto casa, las obras preliminares. Y de esto se desprenden estas. Y aquí hay una herramienta que está en tarea, porque por ejemplo, yo les decía que todo lo que tiene que ver con tarea, uno se va a la pestaña tarea. Y aquí hay un aplicar sangría. Entonces uno aplica sangría y crea que la tarea depende de obras preliminares. ¿Y por qué? Porque la tarea obras preliminares es en la tarea padre-madre de las que están abajo. Y a su vez, las obras preliminares dependen de mi proyecto casa. Entonces también aplico sangría y se va a correr uno. Entonces ahí, por ejemplo, se fijan que ya la duración del proyecto casa va a depender automáticamente de lo que yo defina en las subtareas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner las obras gruesas. Por ejemplo, aquí se me creó el proyecto en el mismo nivel de las subtareas de las obras preliminares, entonces la tengo que sacar de ahí. Ahí aplico sangría hacia el lado contrario. Y uno podría ver el nivel del desglose de trabajo, de trabajo y por ejemplo, voy a insertar una columna. Porque aquí, y nivel de esquema, quiero que sea. Uno ya después se maneja harto con las columnas que son más necesarias. En general, son las que aparecen por defecto, que serían el nombre, la tarea, la duración, el comienzo, fin, y aquí dice predecesoras, y también podría servir el nivel de esquema. Entonces ahí mi proyecto casa, un nivel de esquema 1, las obras preliminares, obra gruesa 2, y así. Y estas serían 3. Entonces la obra gruesa podría ya tener la fundación de la casa, o radier. Y aquí yo puedo entrar a detallar aún más.
ejemplo, si tengo primero sería la fundación, ¿cómo le llaman a la primera? Como una lechada de hormigón, después la encerradura, y así, después ya el moldaje, bueno, es un radier, así nos van a poner la encerradura, y después el hormigón que se queda. Entonces, con esto, incluso las podemos poner en un subnivel siguiente, que la fundación depende de esto. Y así usted se da cuenta que, por ejemplo, si una casa, qué sé yo, de un piso, pongámosle, que sea piso 1, también uno lo puede ahí, los muros, antepecho le llaman hasta cuando viene la ventana, pero ya, ustedes entienden, y ahí uno le podría decir, oye, los muros, primero viene el montaje, no, me equivoqué, los muros primero viene la cerradura, el moldaje y el hormigón, ¿no es cierto? Esto hay que pensarlo como si fuera una especie de, uno va a hacer un queque. ¿Quién necesita para el queque? El molde, ¿no es cierto? Y en este caso, como necesita los refuerzos, va la enferradura y después el moldaje. En el caso de las losas, en general es al revés, como se pone el moldaje abajo, ¿no es cierto? Contenido, después la enferradura y después vierten el hormigón. Entonces, este lo voy a correr hacia afuera. Ustedes pueden decir, oye, ya, esto es básico, es lógico, pero, por ejemplo, en un hospital estaba mal hecho esta secuencia constructiva que es tan lógica. O sea, primero echar, por ejemplo, primero colocar la encerradura y después el montaje, pero ustedes piensan, empresas constructoras, que si les llega a pasar esto, y era un hospital, y a mí me tocó verlo, y era como, o sea, ¿qué pasó? ¿Cuántas revisiones pasó que nadie se dio cuenta? Que era primero como el hormigón y después le ponían el montaje, una cosa totalmente ilógica. Entonces hay que tener mucho ojo cómo uno crea su programa, porque esto se crea una vez, al inicio del proyecto, y uno después solo va haciendo el seguimiento, y va, claro, puede ir cambiando, agregándole una cosa, no sé, si en mi casa ya la tenía pensada y después quiero hacer una piscina, le agrego la piscina, pero eso igual tiene impacto en la programación, pero cuando tú tienes mal la base que vas a medirte y que te van a controlar, es súper complejo. Ahí se generan los problemas. Y lo que yo siempre le digo es que uno en un proyecto, ya sea de construcción o de cualquier cosa, hasta en la vida, hasta en la vida diaria, si uno va a hacer cualquier cosa, uno tiene que considerar el costo, ¿no es cierto?, y el plazo. Entonces, me puedo exceder en el plazo y tiene costo en ello, puede haber multas, qué sé yo, o una minera, si no le entregan su domo para copiar material, son millones y millones de dólares que no ganan. Entonces, hay que controlar siempre el plazo y el costo. Y el plazo, ya, tú lo puedes ir midiendo en esta herramienta, el costo también lo puedes medir con esta herramienta. Es un poco más complejo, pero si uno completara todo lo que son los materiales y el coste de la mano de obra, e incluso los gastos generales que un proyecto siempre requiere, ¿no es cierto?, que esté como staff transversal, que está casi durante toda la obra, y también no solo el staff, sino los recursos que necesita este staff para estar ahí, ¿no es cierto?, como son las oficinas técnicas, estos containers, que tengan luz, agua, que tengan fotocopias, que tengan, qué sé yo, las sillas, los escritorios. Entonces, uno podría introducir todo lo que el costo lo podría introducir aquí. Y en general, lo que yo veo es que en obra manejan mejor por aquí la programación y por otros software manejan el costo. Pero uno nunca tiene que perder esas dos variables. Porque a lo mejor tú terminas tu proyecto perfecto en el tiempo, pero tuviste que meter tantos recursos, contratar tanta, no sé, maquinaria, que al final te sale mucho más caro, porque la idea es que esto sea un negocio, entonces siempre tienes que tener alguna rentabilidad.
Entonces, por ejemplo, ya, piso 1, qué sé yo, y hasta ahora no le he dado a esta ninguna duración, porque le había puesto, ¿se acuerdan? Hasta aquí le había puesto una duración, pero se eliminó, porque como está automáticamente, lo que depende de ello es lo que va calculando. Por ejemplo, empecemos. Este yo había dicho que era un hito, y para que sea un hito tiene que tener una duración de 0 días. Porque básicamente es un acontecimiento que se cumple o no se cumple, y ahí puede ser este hito como de entrega de terreno, que sería como un hito externo más bien, para que me entregue el mandante mi terreno, o también podría ser yo le entrego el proyecto al cliente, cuando termino mi proyecto, o hitos internos que me coloco yo misma, como de seguimiento para mi programa. Por ejemplo, cuando termino el piso 1, ya, hito de entrega el piso 1. Después cuando termino, por ejemplo, el paisajismo, que sigue en el exterior. Entonces son hitos como internos que quizás si no los detallo en el contrato mismo y el mandante no me los pide, él no puede influir en esos hitos. Pero si tengo multas por no entregar el piso 1, ahí sí. Eso sería ya como parte un hito como importante del cliente que debería estar aquí. Entonces, por ejemplo, ese es un hito. La limpieza voy a decir que se demora 5 días, no 6 días. Y el escarpe de terreno también, puede ser en paralelo. Pero aquí yo tengo que empezar a dar las relaciones que tienen las actividades. ¿Cuál es esta secuencia lógica que yo les decía, ¿no es cierto? Ustedes para hacer siempre cualquier cosa, ¿no es cierto? Hay que una secuencia, un paso a paso. Los paso a paso del gobierno, bueno, sin comentario. Y la limpieza tiene que empezar cuando te entregan el terreno. Entonces, incluso yo aquí lo he hecho bastante rápido. Cuando escribí aquí, uno puede ir detallando con doble clic, se te despliega toda la información que tú tienes para esa actividad o tarea. En este caso, por ejemplo, limpieza, dice que está programada automáticamente, tiene un avance de 0, bueno, ahora todo va a tener avance de 0 porque no nos estamos preocupando del avance, nos estamos preocupando de es que esto se hace al inicio del proyecto, cuando la obra va a comenzar, y es como pensando en que estamos empezando este proyecto casa. Y en la pestaña predecesoras, uno le define si esta tarea depende de otras. Entonces, en este caso, esta tarea va a depender de la entrega de terreno. Entonces, buscamos aquí la tarea que depende, y en este caso, ¿dónde está? Entrega de terreno acá. Y las relaciones que se definen acá, por defecto, siempre es fin comienzo. O sea, termina una actividad y empieza la otra. Hay más relaciones. En este caso hay 4, que es comienzo-comienzo. O sea, 2 actividades pueden comenzar juntas. Por ejemplo, no sé, en un proyecto, por ejemplo, el diseño de la especialidad de sanitaria puede comenzar a desarrollarse con la especialidad eléctrica. Pueden ir corriendo los dos al mismo tiempo. La otra podría ser fin-fin, que cuando termina una actividad, la otra también debe terminar para ahorrar tiempo. Por ejemplo, podría ser que la pintura de esta casa termine con la actividad aseo final de la casa para entrega. Entonces terminan las dos juntas, entonces por mientras la cuadrilla de pintura, está la cuadrilla que hace el aseo y alcanzan a terminar justo para ahorrar tiempo entre que termine una y empiece la otra. Entonces son condiciones que yo le voy poniendo. Y esas son las más conocidas porque comienzo-fin, esta físicamente es bastante poco probable que exista. Es decir, que una actividad comienza para que la otra finalice. Es mejor que yo piense en contrario, oye, esta finaliza para que esta comience. Cambio el orden. Entonces, fin-comienzo, fin-fin y comienzo-comienzo. Esas son las alternativas. Entonces, en este caso, le voy a poner fin-comienzo porque el hito, como dura 0 días, inmediatamente me condiciona a la actividad de la limpieza. Entonces, se va marcando estos vínculos.
Entonces, por ejemplo, escarpa el terreno. Yo puedo decir, oye, limpié las malezas, qué sé yo, el cerco que había que no correspondía, y necesito entrar con esta que le dije, cargador frontal, qué sé yo, para nivelar el terreno. Entonces puedo hacerlo sin comienzo. Comienzo no tiene sentido porque estoy recién limpiando. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una, que esta depende de la limpieza, y le voy a poner una relación comienzo con un desfase. Que la limpieza, por ejemplo, que duraba 6 días, recuerdo, 5 días, al segundo día ya puedo entrar por la zona que ya está despejada en cuanto a la maleza. Entonces, por ejemplo, ahí se ve que automáticamente se corre y me condiciona que esto tiene una relación comienzo con un desfase de 2 días. Aquí en la columna también ya se va declarando, porque como les decía, estas son, uno puede personalizar qué es lo que quiere mostrar en las columnas. Siempre por defecto vienen estas. ¿Ya? Yo agregué esta del nivel de esquema. Y así uno continúa completando. Por ejemplo, aquí le voy a cambiar bien. Por ejemplo, esta la voy a determinar que termine con el movimiento a tierra. Eso sí que también podría ser una actividad, el escarpe terreno. Podría fin comienzo o también podría optimizar. Ahí uno va jugando, ¿no es cierto? En obra lo tienen claro, qué es lo que pueden ir optimizando. La enferradura, por ejemplo, si no tengo ya todo completo, es difícil porque tiene que estar fraguado, entonces también ahí podría decir, oye, esto puede ser depender de la actividad anterior, ¿no es cierto?, que es la echada. Y, por ejemplo, si se fijan, cuando yo despliego aquí, me salen varias enferraduras. Enferradura, y ya estoy parado en una enferradura, ya. Pero cuando tengo muchos pisos, o actividades que se llaman igual, moldaje, hormigón, por ejemplo, hormigón deberían salir 2 acá. Yo ahí prefiero guiarme con lo que dice la ID, pensando en que tienen un proyecto real, que va a ir repitiendo quizás muchas actividades si tiene un edificio de por lo menos 8 pisos, por ejemplo, el Buchef 851, no sé, 6 pisos, 8 pisos. Entonces, el hormigón del piso 1, hormigón del piso 2. Entonces, uno se puede guiar por el ID, identificatorio de la actividad, porque va a ser único para cada línea, o tarea, o actividad, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la enferradura, el código 9, la voy a vincular con la que tiene el código 8. Entonces, en vez de buscarla acá, si la aplico acá, el ID, entonces el tiro me tira la relación fin-comienzo con la actividad ID 8, que era lechada. Si se fijan ahí, ya tiene un sentido de programa, van declarándose las actividades, y así, y si se fijan, como está programado en automático, siempre cuando hay algo que está entre comillas, significa que alguna tarea, subtarea, que depende de esa actividad padre o madre, no está definida. ¿Y por qué no está definida? Porque siempre se declara con día 1. Todo lo que se declara al inicio parte declarándose con día 1. Entonces uno lo tiene que cambiar, obviamente. Y ya después uno va teniendo como más expertise, por ejemplo, y ya no necesita quizás hacerle doble clic. Por ejemplo, aquí hice doble clic en predecesora, y esta depende de la actividad anterior, que era la ID 9, y fin comienzo. Y por ejemplo, aquí ustedes dicen, claro, aquí no está tan optimizado porque no es necesario terminar toda la fundación quizás. Cuando la enferradura llevara por la mitad, ahí podría meterme a lo que es el hormigonado. Entonces podría cambiar 2 formas. Podría cambiar aquí, ¿no es cierto?, que sea una relación comienzo-comienzo. Y si yo ya tengo más práctica, también puedo ir cambiando aquí.
en esta columna que dice predecesoras, si no dice nada, si dice solo un número, es que reconoce que es una relación con el 9 fin comienzo. En cambio, si yo le pongo una relación 9, que es comienzo, más un delta 10, por ejemplo, si duraba 4, yo le pongo 2 días. Y ahí me hace la relación. Entonces, por defecto, siempre que no diga nada, es fin comienzo. Cuando ya tiene la relación, tiene otro desglose, es que comienzo, fin, y más, si tiene más X días, si tiene deltas. Por ejemplo, esta, la vamos haciendo rápido. Yo creo que ustedes son los que más callados han estado en el otro grupo. Espero que estén entendiendo. Miren, esto. Y Project es bastante, de repente, intuitivo en que si yo me equivoco, me dice el error. A ver, por ejemplo, ¿qué error me puedo mandar acá? Por ejemplo, esta. Que, por ejemplo, que el muro la voy a vincular con la actividad 10, pero me equivoqué y le puse 12, que es en sí misma. Pongo 12 y me dice que no. Algo hizo mal. No, esta tarea no puede depender de sí misma. Entonces, es bastante a prueba de errores el sistema. No te deja. Entonces, por ejemplo, la voy a depender del 10. ¿Y por qué no de la actividad, por ejemplo, 7? Eso ya es como más detalles de... podría hacerse, uno decía, oye, el piso 1 no puede empezar hasta que termine la obra gruesa, completa. Eso tiene más que ver con con la práctica misma, que uno sabe que, por ejemplo, si la enferradura se alarga, por ejemplo, en el tiempo, ya comenzó, entonces esta no debería permanecer impactada. Pero si esta se alarga, automáticamente se va a alargar esta actividad, entonces si esta depende de esa, a ver, por ejemplo, si esa hubiese de depender de la actividad 7, ¿ya? En verdad lo que quiero que dependa es de la actividad del hormigón, porque si me atrasa el hormigón no puedo empezar esta. Pero ¿qué pasa si la enferradura demora tanto? Y entonces se me va a alargar y se me va a correr. Y esto no es lo que pasa en la realidad. Entonces por eso Pero disculpa, es que por ejemplo en ese caso, si es que se me atrasa la enferradura, también se me atrasa el hormigón, pues porque yo no puedo poner el hormigón completo hasta que no tenga la enferradura completa, ¿o no? Claro, exacto. Es que quizás el ejemplo, pero quizás, claro, y pasa eso, que se te va a atrasar esta, pero efectivamente esta también se debería haber atrasado y no se refleja, porque ahí pareció como que estaba completo, ¿no? Claro, entonces esto te decía que esta terminaba acá, pero esta no. Entonces esto físicamente no es posible. Entonces por eso hay que vincular muy bien las cosas. O sea, ahí no debería ser comienzo, sino Claro, fin comienzo, pero con fin, menos días, ¿no? sí. ¿Se puede hacer? Como fin comienzo menos 2 días. Mira, la recomendación es que no se pueda, ¿ya? Porque hace poco tiempo se llegó como a un acuerdo en una organización, no me acuerdo si es la ACC, que es como Organización Americana de Estudios de Costo y Proyectos, no me acuerdo si, o sea, la ACC es la sigla, pero la traducción no sé si es la correcta, la que dije, o en PMI, en el capítulo de programación, de que ojalá no se hiciera esto de fin comienzo, que es lo que tú dices. Pero es bastante clever eso, porque lo que se hacía antes era fin comienzo con desfase negativo. Esto es lo que se graficaba antes. Si ustedes, no sé, llegasen a ver, igual puede hacer que todavía exista gente que programe con este vínculo. Pero no se recomienda también porque, porque por ejemplo, se ocurrió algún incidente acá, por ejemplo, y había una paralización en la parte de enferradura, porque había un detalle que no estaba bien explicado en el plano y que, no sé, no era concordante con lo que había en terreno, no había espacio, y si yo
tenía una paralización, aquí me estoy adelantando igual, hacía que esta paralización me corriera todo, y me corría cosas que yo ya había empezado en la realidad. Entonces, por eso se eliminó como ese tipo de... Se eliminó ese tipo de vínculo porque me puede generar incongruencias. Cuando tú ya declaraste avance, físicamente tendrías que haber particionado la de arriba y la de abajo. Entonces, con comienzo, si te permite eso, tú tienes que estar muy atento. Comienzo, por ejemplo. Y eran días de desfase. Ahí, por ejemplo. Ahí. Por ejemplo, si te ocurre un incidente acá, no, el mismo COVID, ya, que era cuarentena aquí y no se podía avanzar la hora, tenía que cerrar todos para la casa. Entonces tú ahí decías, no sé, ya, esta se me movió hacia allá y esta también quedó paralizada en ese avance, pero yo tenía algo de avance en esa. Entonces, por eso es mejor, y sacaron la convención de que era mejor siempre utilizar comienzo positivo más que fin comienzo con negativo, porque te podía ocurrir lo contrario, ¿eh? De que se te corría toda la barra, que era dependiente, y tú ya habías empezado cosas y que en la realidad se te corría todo, que parecía que no hubieses empezado nada. Entonces te quitaba como avance. Si es que te miden por avance, tú le dices al mandante, oye, pero es que yo ya empecé este muro, ya tengo, no sé, la mitad, el 50%, pero como se te corría tu barra y te miden por el programa, es como raro que tu programa diga que ya tienes que avanzar, todavía no tienes que avanzar, pero tú ya lo tengas listo. Entonces, por eso la convención es comienzo, más algo positivo. Bueno, aquí nos adelantamos con las preguntas, pero yo así voy detallando mi programa. Entonces, siempre es mejor no vincular a las actividades padres, sino siempre a las actividades mismas, entre actividades. Como yo decía, si esta se ve impactada, te va a correr automáticamente la que tú vinculas. Y en proyectos, claro, muy complejos, esto es un proyecto mega simplificado, o sea, en proyecto, ahora te les voy a mostrar uno, a ver si los puedo, aquí mismo creo que los puedo mostrar. Este es de un proyecto de un hospital. Quedó un poco colapsado. ¿Lo logran ver, parece? A mí me sale que sí. Sí, se ve. Sí. Este es el proyecto de un hospital que está en ejecución actualmente. Por ejemplo, comenzó en 2017 y debería terminar en 2024. Este es un hospital. Aquí no salen los vínculos porque quizás es tanto el enredo que generalmente que se tiene que no es que lo eliminen, sino que lo ocultan, ¿no? ¿Ya? Y por ejemplo, todo esto son las vinculaciones de este hospital. Entonces, por ejemplo, ahí lo que yo les comentaba, que acero, moldaje de muro, de viga. Miren, pues aquí el enredo ya es una cuestión así como que yo creo que se marea. No ve nada. Entonces, en general, un proyecto de este tipo, una obra civil importante en Chile, si está completo, debe tener por lo menos unas 500 líneas.
En este caso debe tener, me acuerdo que tenía como unas 2000. No logro, el zoom me tapa aquí. Entonces, se me perdió. Y aquí hay una herramienta en Vista, creo, que es ponerle proyecto completo. Entonces ahí me tira mi proyecto completo, completito. Y este tenía aquí hasta 1300 líneas. Hay que ver ustedes. Claro, es un proyecto importante. Aquí están los hitos, por ejemplo. Y llegan a un nivel de detalle mucho, obviamente mayor. Por ejemplo, la cámara de video, el cielo falso de ese módulo sanitario. O sea, pero esto es la lata que uno tiene que darse una sola vez, porque después ya es hacerle el seguimiento. Entonces, en nuestro proyectito que estamos haciendo, ahí, en ese, ¿no es cierto? Está simplificado, pero básicamente es lo que ya ustedes ya están aprendiendo. O sea, que lo otro es más complejo porque tiene mayor nivel de detalle, pero ustedes ya saben declarar una actividad y que tiene que tener una secuencia lógica y que tiene que tener vínculo, ¿ya? Porque ¿qué pasa si no tiene vínculo? Una tarea que está perdida por sí sola, porque todo esto te va generando cuál es la duración de tu programa. Entonces, por ejemplo, voy a vincularlas rápido. Esta sería la actividad 13, esta la 13, y esta la 14. Y bueno, no sé si aquí también lo podemos hacer, pero una actividad puede depender de muchas obras, determinaciones, ¿cómo le podemos poner? No, obras de instalaciones. Claro, que tengo ¿no es cierto? Tengo todo lo que es la obra gruesa, voy a tener todo lo que es la instalación sanitaria, eléctrica, de clima, si tiene aire acondicionado estas casas, gas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en la instalación eléctrica. Y es bastante parecido a lo que es Excel. Yo puedo, por ejemplo, voy a decir que esto se va a demorar por lo menos 20 días por cada casa. Y la puedo copiar, creo, y después la pego así, control V. Ah, claro, y se me copió una, porque ya tenía solo una vez copiada. Y se me va copiando. Entonces aquí esta le puedo cambiar nombre y le puedo decir que esta es la instalación sanitaria. Esta le puedo decir que es la instalación del agua potable, que va a ser independiente de la sanitaria, del agua servida. Entendieron que ahí es agua. Y esta puede ser luz, clima, ya clima eléctrica, agua y de gas. No sé, y aquí yo le mostré un hospital, entonces ahí puede tener muchas más instalaciones. Un hospital requiere instalaciones de correo neumático que tienen este sistema, el de gases clínicos. Entonces, son como millones de cañerías que van en el entretecho del cielo, ¿no es cierto? Van escondidos. Y por ejemplo aquí ya les poner las terminaciones, que sería la tabiquería, porcelanatos, por decir algo, pintura si es necesario, etc. Vamos a depender de este. Por ejemplo, en los proyectos ya más complejos, ¿no es cierto?, existen la especialidad de coordinación, que trata de
coordinar todas estas instalaciones para que no se no choquen y no se genere interferencia en los planos, porque claro, como el diseñador de eléctrico diseña, y después el sanitario también hace lo suyo, no le importa si él genera interferencia, entonces para que no choquen las tuberías que van a pasar por donde sea, porque que no se genera esta interferencia. Entonces genera también otra especialidad que es la coordinación. Y aquí le vamos a dar una secuencia lógica así más o menos rápida. Por ejemplo, la instalación eléctrica tiene que empezar una vez que ya está terminado todo lo que es el hormigón, por ejemplo, en el 15, y ahí le vamos a poner una relación de comienzo a comienzo. Por ejemplo, esta puede ser 17, comienzo a comienzo, más 5 días, por decir algo. Y esta a su vez también con la 18, comienzo a comienzo más 5 días. Y esta instalación de gas también, 19, comienzo más. Aquí hay una que me quedó acá. ¿Cuál me quedó acá? Ah, porque me equivoqué, ¿ven? La vinculé a la 10 y no a la 18. Y no a la 19. Como esto automático, y en general se recomienda de que siempre todas las actividades tengan una actividad predecesora y una sucesora. ¿Ya? Por ejemplo, que no queden volando. Estas creo que tienen solo predecesoras. ¿Ya? Pero por ejemplo la tabiquería no puede, le podemos poner que no puede terminar es una relación de fin comienzo con todas las instalaciones, porque tiene que estar, bueno, eso, o fin comienzo, porque pueden ser actividades que la tabiquería, si por ahí es un tabique de baño, pues ahí también puede bajar alguna cañería de agua potable. Entonces, por ejemplo, le podemos poner que tiene una relación con 18, fin comienzo, fin fin, por ejemplo. Creo que así es, fin fin. Y puede tener varios tipos de vínculos. Por ejemplo, le pusimos la 18, la 19, la 21, y la 20. Y aquí le cambió a fin fin. Entonces, si se fijan ahí, como que se optimizó y mientras está la instalación de gas, se trabaja en paralelo para cerrar el tabique. Y después ya puedo entrar con el porcelanato. Entonces le puedo poner también 23, 22, más. Y dura 7 días, no todo. Y pintura independiente de la tabiquería, así que es fin comienzo. Quizás podríamos ponerle. Voy a poner mi hito de término, como yo les decía, los hitos son súper importantes, en este proyecto como ejemplo rápido, ¿no es cierto? Hito de entrega, vamos a suponer que la casa es súper simple, no tenía paisajismo, no tenía... Porque puede ser que incluso en proyectos ocurre que se trabaja por etapas. Por ejemplo, les doy la construcción de la obra gruesa a una constructora y la construcción de las terminaciones a otra. Por ejemplo, en esa misma... en ese mismo mundo yo tenía una de terminaciones. Que este es un mall, de hecho salió en la noticia esta semana, este mall, el mall Barrio Independencia, donde la gente llegó así a comprar como loco, al Falabella. Este era solo el contrato de terminaciones. Y a pesar de que este mismo constructor tenía las obras de obra gruesa, pero se manejaban por distintos contratos, entonces tenían que cumplir el término seguramente con un hito, y el otro contrato tenía multa, y después empezaban a ponerse, no, ¿cómo se llama? A hacerse efectivo este contrato de terminaciones. Entonces este era netamente solo de terminaciones. Por ejemplo, ahí los núcleos verticales, qué sé yo, las puertas, pavimentos, pinturas.
ejemplo, por aquí están los hitos de entrega de, no, los hitos contractuales. De, primero, entrega del Sodimac, entrega del Jumbo, de París, Falabella, H&M, los signos, los juegos. Entonces, por eso en esta casa que estamos haciendo, podríamos decir ya, súper básico, era la casa misma, las terminaciones exteriores iba por otro proyecto, por otro contratista. Y este hito no lo he vinculado, si se fijan me quedó pegado al inicio, porque si yo no lo vinculo, ¿y qué pasaría si yo lo corro, lo fuerzo, no lo vinculo? Lo fuerzo, por ejemplo, que efectivamente termine el 13, sería el 14, porque si la actividad en pintura termina el 14 de enero. Yo lo fuerzo, porque aquí yo lo puedo también forzar, y le pongo manualmente, que esto va a ser el 14 de febrero, de enero, perdón, de enero, ahí. ¿Bien? Ahí si se fijan, me quedó este símbolo, que dice esta tarea tiene una restricción, que no debe comenzar antes de tanto. Pero si yo me hubiese adelantado, y por ejemplo, en la pintura o la tabiquería la terminé antes, o todo lo terminé antes, ¿no es cierto? Se fijan aquí, el hito está volando, porque no quedó fijo, quedó con una restricción que se llama. Pero si yo, en vez de ponerle esta restricción, lo hubiese vinculado a la tarea anterior, que es 24, y que es 23, por ejemplo, y la 22, como yo les comenté, uno puede ponerle, dependa de muchas. Aquí, algo me dice que esto mal, le puse coma seguramente. Tengo que ponerle punto coma. Ahí. Pero todavía sale la restricción, entonces tengo que eliminar esa restricción que yo ya le puse, y creo que aquí uno se va a avanzado, debe comenzar lo antes posible, y le borro esto. Entonces ahí me quedo vinculado como que no tuviera ninguna restricción. Bueno, quizás esto lo hice muy rápido. Me avanzado, y si algo está con restricción o fijo, aquí les va a aparecer. Va a aparecer, no puede comenzar antes de o después de, y la fecha. Y lo antes posible es lo que define el programa. El programa siempre está tratando de que todo se pueda hacer lo antes posible. Y aquí uno tiene su mini proyecto, ¿no?, de la construcción de una casa. Y como yo les dije, esto se hace solo una vez. Lo que también se hace, y que vamos a hacer ahora, es declarar los recursos. Como yo les comentaba a ustedes, es que en obra se lleva la programación y los costos. Y si uno declarara bien todos los recursos y todo el material que se necesita, uno podría introducirle aquí los costos. Y en general, como les comentaba, de todos los que he visto proyectos, casi muy poco, le declaran los recursos iniciales. Y los que los declaran, más que para hacer el control, lo que les sirve es para tener como una línea base. Es decir, mira, yo inicialmente de mi proyecto, yo necesitaba 200 personas promedio al día en la obra. Y eso después les sirve como de justificación, como, mira, si no alcancé las 200 personas, o tuve sobredotación, porque tú me hiciste tantos cambios en mi proyecto que tuve que tener 250. Entonces, siempre declarar los recursos al inicio te sirve como una línea base a ti para después defenderte por cualquier cosa, por cualquier cambio. Entonces, ¿cómo se declaran los recursos? Porque aquí a esta hora se declaró las tareas, ¿no es cierto?, las actividades de mi programa. Entonces uno se cambia en este que dice en tarea, siempre esto está en tarea, este visor, porque este es el diagrama Gantt de las tareas. Si yo me cambiara aquí a hoja recursos, está en blanco. De hecho, a ustedes les debería aparecer así, sin esa cosita. Ahí. Y eso, yo voy a declarar mis recursos. Entonces, recursos, agrego recursos.
Entonces, por ejemplo, agrego un recurso de trabajo que se llama, que es personas. En obra siempre se les llama los viejitos. Yo creo que en verdad ahora es como viejitos y viejitas deberían ser, porque no sé, pues, hay muchas más mujeres trabajando. Y, por ejemplo, una cuadrilla. Y en general uno no declara, no sé, Juanita Pérez, Pedro Prado, no sé, no va detallando por nombre, porque sería muy complejo, porque, o trabajador 1, trabajador 2, porque después asignar tanta gente a una obra, como yo les mostré la otra, unos proyectos reales que eran de 2000 líneas, una cuestión como tediosísima y que no tiene sentido. Entonces, en general, se llena por cuadrillas, porque yo armo trabajos por cuadrillas, ¿no es cierto?, en terreno. Podría ser la cuadrilla de moldaje. Puedo tener varias cuadrillas de moldaje. La cuadrilla de hormigón, de hormigonado. También yo tengo muchos subcontratos. Se subcontratan muchas cosas porque también esta gente ya está tan especializada que es mucho más eficiente. Entonces, por ejemplo, podría ser el subcontrato eléctrico. Por ejemplo, los de enferradura, esos son súper especialistas. Entonces, por ejemplo, el subcontrato de enferradura. Yo les puedo dar incluso valor. ¿Cuánto me costaría esa cuadrilla? Por ejemplo, si yo hago doble clic, se me despliega esta información del recurso. ¿Ya? Siempre cuando ustedes están mirando proyectos y sale esta simbología, abreviatura NOT, es que no está definido. ¿Ya? O sea, si no está definido, es que es para todo el proyecto, porque yo podría decir, oye, esta cuadrilla de moldaje va a estar hasta diciembre nomás, entonces podría aquí decir que en parte, no sé, creo que esto partía del 30 y puede estar hasta el 1 de diciembre. Ahí yo lo condicioné, que ellos pueden estar disponibles solo en esa fecha, pero si dicen no, es que están para todos. ¿Ya? Y yo le puedo agregar el costo. ¿Cuánto me sale esta cuadrilla? ¿Ya? No sé, voy a ponerle que me vale toda esta cuadrilla a la hora. Los 4 me salen como, no sé, 20.000 pesos la hora. Aquí está, lo tengo en pesetas, pero da lo mismo, ¿no es cierto? El concepto es lo que quiero que entiendan. 2.000 euros. Entonces así uno puede ir llenando cada cuadrilla. ¿Cuánto es el valor de esa cuadrilla? Por ejemplo, el hormigonado. También que vale más o menos lo mismo. Le coloqué mal. El valor no es válido. ¿Ven? Como les decía, cuando uno ingresa datos erróneos, es bastante inteligente en avisarte, oye, estás cometiendo un error. Por ejemplo, los contratos eléctricos, los subcontratos en general son un poquito más caros, porque ellos se encargan de todo lo que es ¿cómo se llama? Las cotizaciones, los seguros, entonces uno traspasa como el costo a ellos, o sea, esto cobra más caro. Esto también lo voy a poner, 24.000 pesos la hora. Cuando después yo les dé la tarea, porque bueno, eso me faltó al comentar al inicio, después de cada sesión yo les voy a mandar una tarea. Esa tarea, básicamente lo que se vio en el proyecto, o sea, en la sesión, en la clase, y la pueden ejecutar en parejas o personalmente, si prefieren. En general, les pedimos que creen un proyecto. En el grupo 1 la tarea fue una casa, que era más fácil porque ellos tuvieron más inconvenientes en instalar la versión original. Después en el taller 2 y 3 creo que les mandé a hacer un aeropuerto. Bueno, ahí voy a pensar de aquí hoy día, cuál o mañana,
la tarea y tienen plazo como entre 1 semana y media para hacerla. Y son 3 tareas. La asistencia, Claudio exige que sea como obligatoria. Entonces, si tienen un problema, el problema es que ustedes son la última sesión, entonces si se enferman no tienen más alternativa. Pero si tienen, qué sé yo, un conflicto con un horario, la pueden cambiar. O sea, no hay problema que adelanten una sesión. Y la tarea, como les digo, tienen que crear el proyecto y mandar un pequeño informe. Ya, en general, el informe es súper simple, es como las consideran que hicieron, la conclusión que se llega, que no sé, es fácil, usar proyectos complicados, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y también yo les subo la evaluación, o sea, si les pido crear trabajadores, ingresan trabajadores. Si les pido además agregar el costo, en general yo les doy el costo, les doy estos datos. De, oye, al cuadrilla hormigonado vale 20.000, ustedes solo ingresen la cuadrilla. Entonces, como les comentaba, aquí la ingresé, no se ve, y incluso hasta aquí le podría poner, si trabajan horas extras, les pago más. En general las horas extras, ¿no es cierto?, se pagan más caro. Y yo podría poner incluso aquí, en recursos, podría colocar materiales, como yo le comentaba. Por ejemplo, el moldaje. Ya, vamos a colocar el moldaje. Y podría ser el hormigón mismo. Y aquí en vez de trabajo es recurso material. Si yo quiero ser más detallista, podría ingresar todo, no sé, si necesito maquinaria, por ejemplo, un cargador frontal, ¿no es cierto?, retro, ¿no?, tal. También podría ser un material o trabajo, bueno, ahí depende, porque aquí también la cobran por hora trabajada, porque como necesito una persona que maneje, ¿ya?, y yo puedo agregar todos los costos de mi proyecto. Y aquí también en costos. Voy a poner cualquier moldaje, no sé, 50.000 pesos el metro cuadrado, como dije, 60.000, creo que anda, no, en verdad, anda como 4 UF, entonces 30.000, pongamos los 120, el metro cúbico. Y esta, la maquinaria, no sé, le vamos a poner 200 lucas, 100 lucas la hora. No hay ningún extranjero, yo estoy hablando de 100 lucas. 100.000 pesos. Algunas veces hay estudiantes de intercambio. Ya. Me puso 1.000.000. Entonces ahora me voy, ya supongamos que declaré todos mis recursos. Ahora me vuelvo al diagrama de Gantt, ahí mismo, y yo, ¿se acuerdan que uno puede, por ejemplo, el Scalper de terreno, yo aplico doble clic y en estas pestañas dice los recursos. Entonces aquí yo busco y también puedo asignarle el recurso. En este caso, por ejemplo, podría haber asignado el cargador frontal. En este caso, no sé, pues el hormigón. Era un hormigón pobre, pero al fin y al cabo era hormigón, entonces, y el recurso, por ejemplo, de la cuadrilla de hormigón. La cuadrilla hormigonada. Entonces así mi proyecto internamente va teniendo los costos que me sale de construir. Y una pregunta también buena que se hizo otra vez es que, ¿qué pasa con los gastos generales? En general la obra podría manejarlos prorrateando todos los gastos generales, estos gastos que yo le decía que eran de manera transversal a la obra, los containers, cuánto se le paga al jefe de oficina técnica, al administrador del proyecto, al de seguridad, claro, ¿cómo se llama? El segurito que le llaman, pero eso es como despectivo, ingeniero en prevención de riesgo, todos esos gente que son para gestionar una obra, no van metidos a cargo, entonces eso van como un gasto general. Yo los podría agregar prorrateados. Prorrateado, ¿no es cierto?, significa como que le cargo un porcentaje a cada una de las actividades,
o manejarlo aparte, y aquí manejar solo lo que es el costo directo, ¿no es cierto? Porque en obra manejan mi costo directo, lo que me sale exactamente de construir la obra, en los materiales, en pagar los sueldos de la gente directa, que es la que finalmente trabaja. Y por otro lado se maneja el costo indirecto, o los gastos generales que le llaman, que son estas grúas que yo lo utilizo en toda la obra, y que la tengo en forma transversal en la obra, las oficinas técnicas, los containers, los plotters que necesitan en primer plano, la secretaria, los lápices, lo que sea. Entonces siempre al inicio también calculan. O sea, la oficina de estudio saca la cuenta, oye, este proyecto, no sé, vale 100. Y yo sé que en proyectos de este tipo, la oficina técnica, o sea, perdón, los gastos generales es un 30%. Entonces, 30 millones, por ejemplo, me va a salir los costos indirectos o gastos generales. Entonces mi obra va a salir 100, que es el costo directo, más 30. Entonces yo podría prorratear esos 30 millones o lo que sea, ¿no es cierto?, en cada una de las actividades. Entonces así uno va teniendo la programación e intrínsecamente también va teniendo los costos del proyecto. Y eso es la sesión de hoy día. O sea, ustedes ya con esto, ya para redondear, ya saben cómo declarar actividades en un programa, saben declarar recursos, que incluso es mucho más avanzado, como yo les decía, de lo que en la actualidad ocupan el programa, porque son muy pocos los que cargan los datos de recursos, pero después, por ejemplo, hay unos informes de recursos, entonces ustedes van a saber, visión, por ejemplo, general de los recursos, ustedes ya van a saber, por ejemplo, bueno, aquí ya asigné solo la cuadrilla de hormigón, pero cuántas cuadrillas, cuántas horas trabajan. Entonces con eso la obra podría calcular, cuántos trabajadores tiene asignados. ¿Ven? Y incluso uno puede no meterse en doble clic, sino que uno incluso puede aquí ya más rápido, porque aquí también se te despliega la columna, puede ir completando aquí. Entonces, por ejemplo, enferradura, el subcontrato de enferradura. Y así. Aquí está, por ejemplo. Eso es la clase de hoy día. Bueno, espero que hayan estado siguiendo. Igual la clase va a quedar arriba. Yo siempre la subo en el link del curso, ¿no es cierto?, en clases virtuales. Después la subo en un Drive. Entonces, pero igual, denme, no sé, de aquí al término del día, la subo por si tienen dudas. Y la tarea va enfocada igual a esto. O sea, es construir un proyecto sencillo, ¿ya?, con secuencias lógicas, y declarar los recursos. Y sabiendo esto, ustedes ya incluso podrían leer cualquier tipo de proyecto que se le presenten, y van a saber qué son los vínculos, qué son las tareas, cuál es el orden lógico, ¿no es cierto? Esta WS, que uno ya lo piensa cuando incluso están evaluando el proyecto. Ahí ya se sabe, mira, voy a tener mi casa, va a tener estas grandes líneas, los preliminares, las obras gruesas, las instalaciones, las fundaciones. Es lo mismo, no sé, por un edificio va a tener estas cosas importantes, para un domo, como le decía, en la minería, las correas transportadoras, va a tener que tener el domo. Entonces, todo eso ya más o menos lo tienen pensado ya cuando en evaluación de proyectos ya saben que este proyecto es rentable, que vamos a construirlo, ganemos la licitación, o no necesariamente ganarse la licitación, sino que competir en una competencia de un mandante que llama a los licitantes directamente. Por ejemplo, las mineras generalmente no licitan mucho, sino que tienen, como saben, oye, llamemos a las grandes constructoras de Chile, y que la mejor oferta construye esta cosa, construye estas correas transportadoras, construye este domo, construye ¿cómo se llama?, este molino terciario, no sé, eso. Así que con esto ustedes ya están, yo creo, por lo menos ya saben enfrentarse a un proyecto. Después en la siguiente clase vamos a ver cómo se hace el seguimiento, y la tercera tiene que ver con estos reportes. Así que
eso sería la sesión. Si tienen consultas, después me pueden preguntar al mail, cualquier cosa. Disculpe, No. Eso, disculpe, ¿sí? para poder descargar Project, yo tuve un problema con el link que envió por correo, ¿Ya? entonces le quería preguntar si me podía hacer un correo para poder descargar Project. Ah, ya, ya. Ya me voy a acordar, José, entonces. De ahí si no me resulta, al final, no sé si te llegó el mail, si Cali, ¿te llegó el mail? Si Celi, perdón. Sí, me llegó y lo pude instalar en el escritorio. Ah, perfecto, ya, buenísimo. Si No, no, se me cayó la licencia de Excel, Word, así que voy a tener que instalarlas de la U, pero detalles. ya, chuta, ya. Profe, eso, la verdad es que yo junto con una amiga que instalamos el programa que usted mandó por correo y nos funcionó de hecho sin utilizar clave, pero lo que sí era que ambos tenemos la licencia de la U, o sea, me refiero, tenemos iniciada nuestra sesión de la universidad en Microsoft Office, entonces quizá pueda ser un motivo de arreglarse o quizá de poder descargarlo si es que uno tiene iniciada la sesión en el Office, quizá. Mira, es que el problema es que yo, como tengo el project y por la universidad, nunca, o sea, me funcionó esta versión web y me funcionó la versión desktop. No hubo problema de incompatibilidad. Entonces, no creo que ustedes tampoco. No sé si respondió la pregunta, en verdad. Francisco, no sé, ¿entendiste? Ah, sí, sí, no, era un comentario para quizá las personas que tenían problema con la instalación intentaran iniciar la sesión en el Office, porque al menos a mí me funcionó sin siquiera tener que poner ninguna clave. Solamente Ah, con la sesión iniciada me descargó de inmediato y la licencia. perfecto, ya, ya. Súper, sí, sí, a mí también me pasó que yo pensé que iba a tener incompatibilidad y después igual me dejó así, sin tener que... Es que como yo tenía Project, al principio no me dejaba. Pero entonces yo puedo dejar la versión web y me funciona. Pero no sé el caso contrario, de los que no tenían y bajaron y como tienen la versión de la universidad, porque lo que sí, que la universidad no tenía la licencia. No lo permitía. Y este curso era siempre en los computadores de civil, entonces ahí tuvimos que como ingeniar qué alternativa. Es como lo que pasa en los proyectos, uno define una cosa y siempre pasa algo, siempre te mandan a hacer otra cosa o van saliendo inconvenientes, o en este caso en casi todos los proyectos, bueno, en la vida misma de uno no tenía pensado que iba a pasar esto del coronavirus y como que todo se paralizó y son imponderables que pasan en la realidad. O sea, y pasaron los proyectos, Codelco en un periodo empezó a devolver a todos los subcontratos, esos subcontratos se vieron afectados igual que uno casi, pero, no sé, que si no trabajas, alguno no generas lucas, entonces pasan inconvenientes, entonces siempre es bueno tener el programa, te sirve como respaldo, decir, oye, yo tenía pensado trabajar continuo, no tenía pensado tener estas pausas, Codelco, no sé, indemnízame o págame por lo menos los gastos generales que yo le tengo que pagar, que gasto, porque igual sigo pagando la luz en mi faena, sigo pagando los containers que arrendé, entonces, bueno, esto mismo se vio en los computadores, porque antes teníamos los computadores, ahora tuvimos que ver otra opción y arreglarnos sobre la marcha. Así que igual eso es como, no sé si un tirón de orejas para la universidad, pero fue como la idea, porque fue como ustedes arréglensela y fue la manera que nos arreglamos para tratar de solucionar esto. Así que eso, cualquier cosa me consultan. Entonces, disculpe, Daniela. ¿Sí? Entonces le envío un correo con mi... Sí, con mi con tu correo. mail, porque necesito el mail que utilizas siempre, el Gmail.
tengas. Ujú. Y se lo envío. Ya, Ya, gracias. súper. Ujú. Ya. Eso, Muchas gracias. ya. Chao. Gracias. Chao, gracias. Igual a ustedes.